Compañeros, muy buenas noches, compañeras también, bienvenidas. El día de hoy pues tenemos de nuevo la grata compañía y muchas gracias porque aceptó estar con nosotros al profesor Mauricio Chaulón, que ustedes ya lo conocen, que es amigo ya de la casa, ¿verdad? Nos ha acompañado ya en varias charlas en otras oportunidades y a mí me es grato de nuevo tener por acá Mauricio porque el tema que estamos trabajando, yo te comentaba un poco Mauricio, pero para volver a poner en contexto a todo el grupo, pues ahorita hemos estado profundizando un poco más en las herramientas de investigación etnográfica y en el método etnográfico como un método sobre todo para poder realizar campo, ¿verdad? El método por excelencia cualitativo de la antropología. Y la idea es empezar a ver cómo se utilizan también estas herramientas, no solo desde la antropología, sino también cómo se han combinado con otras ciencias sociales. Y en este sentido también cómo otras ciencias sociales han visto en el método etnográfico una forma de poder construir conocimiento en un contacto directo con los sujetos sociales, con las personas con las que trabajamos, ¿verdad? En este caso, pues tanto en tu caso como historiador y antropólogo, en el caso vamos a tener también en algún momento la invitación con el doctor Rafael Castillo desde la arqueología y la sociología, otros compañeros desde la ciencia política, compañeras, ¿verdad? Que esperamos que nos pueda acompañar la doctora Ramazzini también en este espacio, para ir viendo cómo las ciencias sociales han encontrado en la etnografía cada vez más un método para poder acompañar de manera transdisciplinar e interdisciplinar la construcción de investigación, en qué sentido les ha aportado, cómo se puede utilizar o cómo ha sido la experiencia de ustedes como investigadores e investigadoras desde otras disciplinas, cómo ha sido esa experiencia también de haberse aproximado y de haber aplicado el método etnográfico para que los compañeros también lo conozcan. ¿En qué sentido? No solo porque hemos visto acá que las ciencias sociales han ido trascendiendo de ese encuadramiento, han ido trascendiendo de ese parcelamiento que el positivismo impuso durante ya más de 100 años, sino porque también tenemos un grupo que es interdisciplinar en estos primeros semestres, ¿verdad? En este caso, pues los compañeros de historia ya se han separado, pero el curso está compuesto por compañeros y compañeras estudiantes de arqueología y de antropología. Entonces vale la pena también conocer las experiencias y conocer el cómo se ha utilizado el método etnográfico para pasar de las explicaciones descriptivas, teóricas, que nosotros hemos tenido en las últimas clases, poder dar un paso ya a la aplicación de ese método y conocer cómo ha sido la experiencia de los demás compañeros y compañeras en el campo de la investigación. Entonces, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque a Mauricio ya, como les decía, lo conocemos, ¿verdad? Es un viejo amigo ya de esta cátedra. Entonces, solo de manera general recordarles que el profesor Chaulón es licenciado en Historia por la Escuela de Historia, maestro de Historia por la misma unidad y doctorando ya a punto de sostener la defensa de su tesis en el doctorado en Ciencias Sociales, en una combinación que la Universidad de San Carlos hizo, una coordinación entre ciencias políticas, trabajo social y la Escuela de Historia. Es profesor titular tanto de la Escuela de Historia como de la Universidad Rafael Andívar, investigador titular también, coordinador del proyecto Crítica a la Modernidad Capitalista con mi persona. Yo coordino el área de antropología, Mauricio la de historia, y una persona pues con un recorrido en el tema de publicaciones bastante rico, bastante amplio, ¿verdad? Entonces son las generalidades, pues ya sabemos más de los trabajos que Mauricio nos ha venido compartiendo durante estos 2 semestres. Y sin más, pues entonces de nuevo insisto en agradecer que nos puedas esta noche dar una charla, que nos ofrezcas tu tiempo, Mauricio, y que nos ofrezcas también tu experiencia
transdisciplinar, ¿verdad? De lo que vos has trabajado con la experiencia del método etnográfico, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Yo me quisiera adelantar, pero Mauricio será quien ponga la dinámica, pero creería que en función del tiempo podamos, de nuevo, como lo hemos hecho, si hubiera algún comentario o duda, poder abrir su micrófono y poder conversar con el maestro Chaulón de una manera abierta, libre, para que podamos tener o sacar la mayor ventaja que podamos sobre el conocimiento de Mauricio, ¿verdad? Que es un profesor con una amplia experiencia y conocimiento, entonces vale la pena poder aprovechar que él esté hoy aquí con nosotros. Gracias, Mauricio. Te dejo en el uso de la palabra, por favor, y gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime. Pues agradezco mucho a tu persona la invitación nuevamente. Muy agradecido pues por estar en este espacio. Un gusto, compañeras y compañeros. Muy buenas noches. De verdad que es muy importante que podamos intercambiar estas experiencias, ¿verdad? Y bueno, pues también tienen ustedes a un gran profesor, a Jaime, chicas, con quien trabajamos estos programas transdisciplinares y precisamente de quien he aprendido muchísimo en el campo de la antropología. Ambos pues somos egresados de esta maestría en antropología social y pues uno de mis grandes compañeros, ¿verdad? Como amigo fue Jaime, pero al mismo tiempo uno de mis maestros dentro de ese grupo de estudiantes que éramos, ¿verdad? Así que si a alguien le tenemos mucho que aprender del método etnográfico es a Jaime, ¿sí? Entonces, es muy importante que hablemos precisamente lo que siempre hemos reflexionado con tu persona, Jaime, y es cómo nosotros debemos de poner centralmente a los sujetos sociales en cualquier investigación de las ciencias sociales, valga la redundancia. Porque partamos de que uno de los grandes vicios, digamos, de la mayoría de teorías, ¿no? Y de metodologías para hacer las ciencias sociales es no colocar al sujeto, ¿verdad? Sino hablar desde los metadiscursos, por ejemplo, en el caso de la historia, el historicismo, ¿no? Se refiere ya sea a la historia de los grandes hechos, ¿verdad? De esos acontecimientos, pues, muy representativos para un contexto determinado, o hablar de los grandes personajes, ¿verdad? Pero entonces pareciera de que esos grandes hechos, esos grandes acontecimientos, entonces o se están realizando por los grandes personajes o pues llevan una especie de mecanismo propio, ¿verdad? Como esa idea del destino manifiesto, ¿no? De que entonces la historia se va a ir desarrollando como ya está escrito, ¿verdad? Cuando en realidad, pues desde el pensamiento crítico, desde el materialismo histórico, ¿verdad? Hay una recuperación del sujeto. O sea, cuando nosotros leemos la historia en clave crítica, por ejemplo, desde Marx, desde Engels, hay una recuperación del sujeto, ¿verdad? Es decir, se parte de que la historia es un conjunto de procesos dialécticos que se van de acuerdo a las relaciones entre los sujetos, ¿verdad? ¿Sí? Y esas relaciones primarias, pues son el trabajo, transformación del medio para conseguir los medios materiales de existencia o de subsistencia, todas las relaciones a partir de esa estructura socioeconómica, pues van generando también la conciencia, la ideología y hace que nos sigamos relacionando entre nosotros. Entonces, partamos de que la historia es ese conjunto de relaciones que están sucediendo en los diferentes tiempos, que son históricos precisamente porque van a incidir en todas las relaciones que vienen adelante, ¿no? Entonces estamos hablando de que la historia no es un estudio del pasado ni de los grandes hechos, sino que es un estudio del presente y desde el presente para entender cómo hemos llegado a ser lo que somos a partir de nuestras relaciones, ¿verdad? Y para eso entonces es que acudimos a las fuentes.
y que digamos aquí viene otro vicio del positivismo lógico. Si bien es cierto de que el positivismo ha dado sus grandes aportes, ¿no? Y esto es indiscutible, pero la gran crítica que nosotros hacemos al positivismo es de que se habla únicamente a partir de la fuente, ¿verdad? Entonces se habla a partir del documento, se habla a partir de la obra de arte, se habla a partir, por ejemplo, de la vasija localizada, ¿no? Como lo hacen los arqueólogos en un enterramiento, digamos, ¿verdad? Se habla a partir de digamos, esa fuente que está ahí, factible, ¿no? Para poderla analizar. La fotografía, por ejemplo, ¿verdad? La nota de prensa, que claro, la fuente es fundamental. Nosotros no podemos hacer historia sin fuente, pero debemos de contextualizar quién es el sujeto que la está escribiendo, que la está fabricando, que la pintó, por ejemplo, ¿verdad? Que la esculpió, que tomó esa fotografía. ¿De qué nos está hablando esa fuente, verdad? Esa fuente no nos está hablando de algo que no haya sido él por las y los seres humanos, ¿verdad? Esa fuente no nos está hablando de algo que ya estuviera ahí como una maqueta, ¿verdad? Colocada ya sea por una divinidad o por una mano invisible, ¿verdad? Que es la del gran personaje que solo lo tenemos en una estatua o en un monumento, ¿no? No, o sea, digamos, independencia no la hicieron los próceres, por ejemplo, ¿verdad? Sino que esa fotografía, esa carta, ese documento oficial nos está hablando de relaciones sociales, ¿verdad? No solo quién la escribió, quién la tomó, quiénes aparecen ahí, sino que nos está hablando de relaciones sociales. Y entonces, ¿cómo hacemos los historiadores, las historiadoras, para colocar a ese sujeto, a los sujetos sociales en lo que estamos estudiando? Bueno, los métodos, digamos, que han sido hegemónicos para hacer historia, pues han sido precisamente el positivismo lógico, el historicismo, ¿verdad? A partir, como les digo, de los grandes hechos, de los grandes personajes. Sin embargo, la historia crítica, que viene ya con el materialismo histórico, ¿verdad? El marxismo, por ejemplo, Marx y Engels, ¿no? Que ya plantean las relaciones sociales como ese elemento central que dinamiza la historia. Por ejemplo, la escuela francesa, conocida como la escuela de los anales, que se va a dedicar a estudiar el tiempo en la historia, pero a partir de las relaciones sociales. Es decir, identificar grandes hechos, ¿verdad? Como dice el historiador Fernand Braudel, identificar grandes hechos, pero esos grandes hechos hay que llevarlos de manera muy, muy fina, muy quirúrgica, ¿verdad? A establecerlos en las relaciones sociales y desde las relaciones sociales. Entonces llegamos a la historia social, por ejemplo, ¿no? Digamos, Fernand Braudel, Marc Bloch, ¿verdad? Que hablan de la totalidad de las ciencias sociales, es decir, integrar las ciencias sociales. ¿Y cómo es eso de integrar? Bueno, cuando hablamos nosotros de historia social, ya no solo es la historia de los grandes personajes, ya no solo es la historia de los grandes hechos económicos, ¿verdad? De los grandes acontecimientos políticos, sino que la historia social nos lleva a fijarnos, a observar, a buscar, a interrogar la realidad desde las y los sujetos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, incluso ahí llegamos hasta una metodología que es la metodología de la microhistoria, desarrollada por el italiano Carlo Ginzburg, que nos refiere, digamos, a que nosotros estudiando, por ejemplo, una serie de correspondencias que se dan entre una pareja de novios, digamos, en la Italia del siglo XIX, nosotros podemos contextualizar cuál es el ambiente de la época, ¿verdad? Y a partir de esa pareja de novios, que posiblemente no fueron relevantes ni nada, ¿verdad? Tal vez ya nadie se recuerda de ellos. Eran dos personas sin ningún tipo de relevancia, digamos, en aquel momento, pero nosotros podemos recuperar todo un contexto histórico para hablar, por ejemplo, de las guerras por la fundación de la República Italiana en aquel contexto, por ponerles a ustedes un ejemplo, ¿no? Es, digamos, lo que se hace ahora también para la historia contemporánea y sobre todo la historia reciente, ¿verdad? El poder, pues, llegar
a todas estas formas en que tienen las familias, los sujetos sociales, ¿verdad? Individuales, en diferentes tipos de relaciones y roles, para establecer nexos de comunicación y poder entonces nosotros definir a partir de esas formas comunicativas cómo está un ambiente o un contexto determinado. Digamos, si nosotros quisiéramos hacer la historia de las migraciones recientes en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Un campo que ha sido exclusivo de la antropología, de la sociología y ahora también un poco de las relaciones internacionales, nosotros desde la historia lo podríamos ver perfectamente con las cartas, ¿no? O los mensajes que se envían, los correos electrónicos, los chats, por ejemplo, como fuentes entre una persona migrante que ha llegado a México, a los Estados Unidos, y su familia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le está pidiendo la familia? ¿Cómo se preocupa la familia, digamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades de esa persona que logró cruzar las fronteras? Nosotros ahí estamos restaurando, recuperando, ¿verdad? Esa historia a partir de sujetos que no tienen una relevancia como un Justo Rufino Barrios, ¿verdad? O, por ejemplo, digamos, tal vez como una Roxana Valdetti en la historia reciente del país, pero que son los sujetos que están dinamizando la historia, porque la historia la dinamizamos todos, todos los días, ¿verdad? Es decir, todas y todos estamos haciendo historia y estamos moviendo la historia todos los días. Estas concepciones que yo les estoy diciendo, muy básicas y fundamentales, ¿verdad? Son muy importantes en el sentido de ver cómo entonces nosotros necesitamos en la historia integrar los métodos, las técnicas de otras ciencias sociales, como en este caso la antropología, ¿verdad? Es decir, ya no solo hablar, como dice el parcelamiento del positivismo lógico, de, bueno, la ciencia de la historia tiene sus ciencias auxiliares, la ciencia de la economía tiene sus ciencias auxiliares, la ciencia de la biología tiene sus ciencias auxiliares. Entonces resulta que la química, que es otra ciencia, es auxiliar de la biología cuando nos estamos dedicando solo al estudio de los seres vivos. Pero cuando estamos dedicándonos al estudio solo de las sustancias, entonces la biología pasa a ser auxiliar. Digamos, ese tipo de roles es, digamos, o forma parte de ese parcelamiento, ¿verdad? En donde se sistematiza. La química solo estudia esto, la física estudia esto, la biología estudia esto. Y lo mismo se hizo con las ciencias sociales. Entonces, los antropólogos, pues sí, recurren a la historia de manera auxiliar, digamos, dice el positivismo, solo para contextualizar, pero de ahí se van a dedicar a estudiar, por ejemplo, las relaciones culturales, ¿verdad?, de una comunidad específica. Entonces, digamos, los antropólogos sí pueden hacer eso, pero los historiadores no, ¿verdad? El discurso del historiador debe quedarse, dice el positivismo lógico, en entender ese pasado. Sí, pero digamos, nosotros, si nos quedamos en ese discurso positivista o en esa metodología positivista, nos vamos a quedar en el pasado por el pasado mismo. ¿Qué utilidad va a tener esto para el presente? ¿Cómo lo estamos viendo en el presente? ¿Verdad? ¿Cómo lo estamos viendo más que en el desarrollo histórico, en el proceso histórico? ¿Verdad? En el conjunto de relaciones que vienen derivadas desde ese hecho histórico que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, la integración de los sujetos es fundamental. Y esto a nosotros nos lo da la antropología. O sea, digamos, la historia no se ha dedicado ni desde el positivismo, ni desde el historicismo. La historia no se ha dedicado a estudiar, a comprender, a entender, digamos, el presente de los sujetos, sino que se ha dedicado a estudiar el pasado desde el gran hecho histórico, desde el gran personaje, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, insisto en que vienen todas estas formas de historia crítica, ¿verdad? Para decir, bueno, pero aquí vamos a tratar de entender por qué, por ejemplo, el patriarcado, por qué, digamos, la heteronormatividad, por qué, por ejemplo, el anticomunismo, por qué, por ejemplo, el racismo, son relaciones de poder que así como estaban en determinados contextos históricos de lo que llamamos pasado, ¿por qué entonces se siguen manifestando en la actualidad?
¿Cómo podemos explicar eso de la patria independiente y los proyectos del Estado-Nación, verdad? ¿Siempre ha existido un sujeto hegemónico o no? Es decir, todo esto nosotros lo tenemos que entender a partir de ir rompiendo. Hay rupturas en el momento de entrar metodológicamente a cuestionar a esas hegemonías metodológicas, ¿verdad?, de la historia, que son las que han venido dominando el quehacer de nosotros los historiadores, ¿no? En ese sentido, entonces, por ejemplo, la historia crítica, tanto nutrida por el materialismo histórico, por el socialismo científico, ¿verdad?, del marxismo, el marxismo más abierto, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, la historia total, ¿verdad?, es esta visión de historia total o la historia desde el presente, ¿verdad?, de Mark Bloch y de Benjamin, por ejemplo, ¿verdad? Esta visión de la historia social de la Escuela de los Anales que les planteaba, ¿no? Van a permitir, por ejemplo, que en la década de los años 60, específicamente entre 1968 y 1969, puedan surgir los primeros estudios de género, ¿verdad? Nutridos también por el existencialismo, ¿verdad? Como uno de los grandes campos de la filosofía, ¿no? Desarrollado por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, en donde entonces existe ya ese conjunto de interrogantes críticas, ¿verdad?, a la sociedad, que le dice, pero ¿por qué la mujer, si se supone que estamos en la época más importante de la modernidad y se está planteando la liberación femenina, ¿verdad? Pero ¿por qué la mujer sigue sumida, digamos, en las situaciones de subalternidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué vemos que aumenta la tasa de suicidio en jóvenes, digamos, en los centros de poder capitalista, ¿verdad? Todas esas preguntas que nos planteamos en los años 60, ¿verdad? Y que Michel Foucault dice, lo que pasa es de que la modernidad resulta más violenta que el estadio anterior, ¿verdad? Que era, por ejemplo, el mercantilismo y el feudalismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, como historiadores, para entender ese proceso histórico, tenemos que integrar a los sujetos y tenemos que entender el conjunto de contextos en este presente y en los presentes anteriores. ¿Y qué necesitamos para eso? Bueno, pues recurrir a lo que ha hecho la antropología, que como la antropología es la ciencia social que mejor se ha acercado a los sujetos, y la psicología social, ¿verdad? La psicología clínica también, pero esa derivación, ¿verdad? La psicología social, sumamente importante, ¿no? También muy hermanada con la antropología, nos brindan a nosotros entonces la posibilidad de construir una metodología que nos permita acercarnos al sujeto social y más que acercarnos después, integrar al sujeto social y vernos después nosotros como sujetos sociales dentro de estos procesos. Que digamos ese es el camino que llevamos quienes somos historiadores críticos, ¿verdad? Porque pues hay colegas en Guatemala, ¿no? En la misma escuela de historia y en otras partes del mundo que no les interesa hacer este tipo de historia, ¿no? Es decir, digamos, los sujetos sociales, las sujetas sociales, pues para ellos van a estar integrados dentro de el hecho histórico o el acontecimiento, pero digamos, hacer uso de entrevistas, hacer uso, por ejemplo, del acercamiento al sujeto, dicen de que entonces ya va a haber digamos, un riesgo de falsear la historia, porque entonces ya entramos a la intersubjetividad, ¿verdad? En realidad aquí hay muchos debates al respecto, ¿no? O sea, por supuesto de que lo que nosotros debemos de hacer científicamente es llegar al sujeto social, entrevistar, conversar, ya voy a hablar, digamos, de cómo yo he aplicado eso en mis investigaciones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo contrastar, comparar con las otras fuentes, ¿verdad? Es decir, cuando estoy hablando del sujeto como fuente,
no quiero tampoco cosificarlo, ¿verdad? Tampoco quiero, pues, que se me malinterprete de que estoy cayendo en una situación de cosificarlo y decir va a ser una fuente como lo es un documento, por ejemplo, sino que estoy hablando de fuente en el sentido de que proporciona esos datos para poder analizar la historia, ¿no? Y poder establecer si entonces realmente esas ideas, esas representaciones, esa conciencia, ¿verdad? Todo lo que está en las mentalidades, ¿no? De los sujetos sociales, entonces corresponde también a lo que el hecho histórico me dice. Me dice en las fuentes primarias, en los libros, ¿verdad? Como fuentes secundarias, en las obras de arte, ¿verdad? En las fotografías, en el material audiovisual, etcétera. En ese sentido, entonces, lo que necesitamos es comparar, pero incluso existe una rama de la historia, que es la historia de las mentalidades, ¿verdad? Que uno de los precursores, pues fue precisamente Marc Bloch, que se les mencionaba hace unos momentos, pues, historiador y filósofo francés, que desarrolla la escuela dentro de la escuela de los anales que nos dice que uno puede estudiar las mentalidades. Bueno, ¿y cómo se estudian las mentalidades? Se estudia a través de las fuentes, sí, pero esa es una de las escuelas y especialidades y ramas de la historia más importantes para poder entender al sujeto, para poder comprender a los sujetos sociales y llegar a los sujetos sociales, muchos de estos sujetos que ya no existen, ¿verdad? Que están muertos, pero que su influencia o el desarrollo, digamos, de sus ideas, así sean grandes personajes de la historia o personajes totalmente desconocidos, incidieron para desarrollar la historia. O sea, digamos, ¿cómo es que un Alejandro Yamatei, digamos, o un Jimmy Morales llegaron al poder, a convertirse en presidentes? Bueno, porque hubo algunos millones de personas que votaron por ellos. Y en estos millones de personas, sin ser grandes personajes de la historia, funcionaron determinadas ideas en sus mentalidades. Es decir, en los comicios electorales, ¿verdad? Del año pasado y de hace 5 años, pues funcionaron las mentalidades, ¿no? Funcionó la hegemonía, funcionaron las ideologías, ¿verdad? O cómo fue, por ejemplo, que en Guatemala hubo muchísimas personas que se integraron a los movimientos revolucionarios y muchas de ellas, pues, ¿verdad? La gran mayoría no fueron personajes relevantes, ¿no? No se conoce quiénes eran, ¿verdad? No aparecen en los libros de historia con nombres y apellidos, ¿no? Sin embargo, en ellas y en ellos funcionaron las mentalidades, ¿verdad? Funcionó la ideología, funcionó una conciencia de clase, funcionaron cuestionamientos, ¿verdad? Funcionaron reflexiones, ¿sí? Por eso, la historia de las mentalidades es sumamente importante para nosotros los historiadores, ¿verdad? Porque a partir, digamos, de esa línea de investigación, nosotros podemos llegar a aproximarnos mejor a los sujetos. Sujetos que, como les digo, puede ser que ya no existan, pero todas las personas, todititas, ¿verdad? A no ser que sea una persona que esté en estado neurovegetativo, ¿no? E incluso hasta una persona que esté de esa manera, porque su estado nos puede definir, ¿verdad?, cómo era la medicina en un momento determinado, cómo se está contextualizando, digamos, un problema de salud a nivel social en un momento determinado, pero todititas las personas han movido, ¿verdad?, han impreso su fuerza, su dinámica para ese movimiento de la historia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para estudiar las mentalidades? Bueno, tenemos nosotros que hacer un análisis muy profundo de los sujetos, ¿verdad? Esa es una de las ramas, pero también nosotros, yo considero, pues, ¿verdad?, que desde la historia crítica debemos de acercarnos a los sujetos siempre, es decir, no hablar solamente del hecho histórico, porque el hecho histórico sin sujetos, como que le falta, digamos, esa sazón, ¿verdad? Entonces, ahorita, digamos, con Jaime, estamos nosotros llevando adelante una investigación para concluirla este año, que fue pues solamente de este año 2020,
que se estableció desde el Instituto de Investigaciones por el contexto del bicentenario de las independencias centroamericanas. Y entonces con Jaime desde la antropología y desde el pensamiento crítico latinoamericano y su servidor desde la historia, desde los estudios del poder, ¿verdad? Hemos ido trabajando lo que es el sujeto hegemónico y el sujeto contrahegemónico. Yo estudio el sujeto hegemónico y Jaime el sujeto contrahegemónico, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita nosotros estamos hablando de cómo Jaime por su lado, yo por el mío, pero integrando nuestros trabajos, reflexionando, dialogando, ¿verdad? Estamos estudiando cómo en estos 200 años se ha construido el Estado-Nación guatemalteco, que es un debate si es un Estado-Nación o solamente es un Estado que corresponde a los beneficios de una red de familias oligarcas, ¿verdad? Y si a esto se le puede llamar nación o no, pero ¿cómo se ha construido eso que oficialmente se denomina como Estado-Nación en estos 200 años? Y para nosotros, para Jaime y para mí, esto hay que entenderlo a partir de los sujetos. ¿Cómo se ha construido la hegemonía? ¿Cómo se ha construido un sujeto hegemónico? ¿Cómo se ha construido un sujeto portador y reproductor de hegemonía? Y en el caso de Jaime, cómo se ha venido también en esa contradicción de las relaciones sociales, porque todas las relaciones sociales tienen sus contradicciones, ¿verdad? Esto hay que verlo de manera dialéctica. Entonces, cómo se ha configurado un sujeto que puede responder, un sujeto que puede contestar, un sujeto contestatario, un sujeto rupturista de esas relaciones hegemónicas, es decir, un sujeto contrahegemónico, que en algunos momentos, digamos, va a ser ese grupo de obreros que se organiza, ¿verdad?, en la década de los años 20 en Guatemala para formar el primer partido comunista y que van a ser perseguidos por los gobiernos de José María Orellana, de Lázaro Chacón, de Jorge Ubico, ¿verdad? O ese sujeto, digamos, que va a apoyar a la revolución, a la década revolucionaria, ¿verdad? En esa construcción de una nueva nación sobre bases de participación popular. ¿Quién es ese sujeto que participa popularmente, ¿no? ¿Quién es ese sujeto que, de haber estado en la finca, ahora pasa a organizarse durante la década revolucionaria en un sindicato agrícola, ¿verdad? ¿Quién es ese sujeto que apoya la reforma agraria de Arbenz? ¿Y quién es el sujeto que está en contra de esa reforma agraria, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto que se va a aliar a los intereses de los Estados Unidos? ¿Quién es el sujeto que se va a aliar a los intereses de la oligarquía guatemalteca? ¿Quién es ese sujeto que va a entrar en disputa con el otro, ¿verdad? Y que nosotros lo estamos viendo también en las contradicciones cotidianas. Ese sujeto que está diciendo, mi presi, ¿verdad? Lord Yamatei, qué bueno que tenemos un médico de presidente, ¿verdad? Mientras que estamos los sujetos que estamos diciendo dónde está el dinero, ¿verdad? Esas formas de gestionar la pandemia no son las adecuadas. ¿Por qué le están dando, digamos, la mayor prioridad al gran empresario que ya tiene sus ganancias y no protegen a la clase trabajadora, ¿verdad? ¿Qué están haciendo con el seguro social? ¿Por qué quieren privatizar la Universidad de San Carlos? Es decir, nosotros vemos en la cotidianidad que, como decía Marx, el gran motor de la historia es la lucha de clases, ¿sí? Las luchas por el mundo, ¿verdad? Y visto en clave de clases sociales, pero también visto en clave cultural, en clave política, en clave social, ¿verdad? En clave de género, ¿sí? En clave de la educación, en clave de todos los campos sociales, en clave de todos los campos de la vida. Bueno, entonces, para hacer una historia, para hacer un discurso histórico, para historiar algo, pues a nosotros que estamos en el pensamiento crítico, como lo estamos planteando con Jaime en el proyecto del Bicentenario, ¿verdad? Que no es una apología de la independencia, ni tampoco es contar otra vez cómo sucedieron las cosas, porque eso está ahí en los libros, ¿verdad? Muchísimo, sino que es cuestionar esa realidad, cuestionar incluso cómo se ha escrito la historia de las independencias centroamericanas a través de cómo se han construido los sujetos. Es decir, nosotros estamos entrando por ahí
Entonces, nuestro planteamiento desde la historia crítica, insisto, ha sido transdisciplinar, la transdisciplinariedad. En este sentido, entonces, si vamos a pensarlo, Jaime como antropólogo, yo como historiador, pero Jaime recurre a la historia no como su auxiliar y yo recurro a la antropología no como mi auxiliar, sino que de manera integrada, de manera transdisciplinar o como dice Bloch, en la totalidad de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la realidad es una realidad, no nos está diciendo, a ver, esto es antropología, esto es historia, esto es sociología, esto es psicología, ¿verdad? No, la realidad está totalmente integrada. Cuando una persona, pues, infectada por COVID llega al Hospital General San Juan de Dios, digamos, no hay ahí, ¿verdad? Digamos, un conjunto de antropólogos o antropólogas que van a decir, espérenme, nosotros vamos a ver esta cosita de ella, ¿verdad? Que es, por ejemplo, su origen étnico, ¿verdad? Y de ahí vienen los historiadores a decir, vamos a ver de dónde viene esta persona, ¿verdad? ¿Cuál es su historia? Y de ahí vienen, por ejemplo, digamos, los psicólogos, vamos a ver cómo era su relación con su mamá, ¿verdad? Y de ahí viene, digamos, el médico y dice, ahora sí ya puedo entrar yo a ver lo del COVID, ¿no? Ahí en ese momento, en esa persona que está llegando al San Juan de Dios para buscando salvar su vida, ¿verdad? Con toda una serie de problemas sociales, con toda su historia encima, ¿verdad? Toda la historia, digamos, del empobrecimiento en Guatemala, de un sistema de salud que ha sido precarizado, de todas las situaciones, ¿verdad?, que envuelven el contexto de esa persona, ahí hay sociedad, ahí hay contradicciones sociales, ahí hay una totalidad de la realidad social, ¿sí? Entonces, es esa realidad social la que nos está hablando, como dice el profesor chileno Hugo Semmelman, ¿verdad? A quien Jaime conoció muy, muy bien y estuvo 2 veces en Guatemala, ¿verdad? Gestionado por Jaime y otros colegas, ¿verdad? Que trajeron al profesor Semmelman. Decía, ¿verdad? Es que no tenemos que pensar desde la teoría, nosotros tenemos que pensar desde lo que la realidad nos está mandando como un baldazo de agua fría, ¿verdad? Y entonces nosotros interrogar a la realidad. Interrogando a la realidad ya en las claves en que a nosotros nos interesa para poder construir determinado tipo de conocimiento, que ya sea desde la historia, la antropología, la sociología, la economía, ¿verdad? La arqueología, pero entonces nosotros ya nos encargamos de interrogar a esa realidad, pero cuando primero vemos la realidad. Entonces, en esa persona que está llegando al San Juan de Dios, ahí no es que esté dividido en historia, antropología, sociología, economía, no. Ahí está la realidad total actuando, ¿verdad? Entonces, digamos, esto lo he tenido yo muy en cuenta, sobre todo que me dedico a hacer historia contemporánea e historia reciente. Una de mis especialidades, pues, es la historia del siglo XX, ¿verdad? La historia de las mentalidades también, la historia de las ideas, ¿verdad? Que a partir de esto, pues uno de los proyectos que trabajo es el de genealogía del anticomunismo en Guatemala desde el año 2013, ¿verdad? Ahí tengo varias publicaciones al respecto que las pongo a sus órdenes en el programa Crítica a la Modernidad Capitalista que coordinamos con Jaime. Jaime también hace historia, ¿verdad? Solo que él la hace como antropólogo, pero lo que del pensamiento crítico latinoamericano y del pensamiento guatemalteco. Pero entonces lo que tratamos de hacer ya no es una integración de tipo interdisciplinar en donde solo se articulan, ¿verdad?, en algunos momentos las ciencias, sino que lo que tratamos de hacer es una transdisciplinariedad, tratar de establecer la totalidad de la realidad en nuestras ciencias sociales, o sea, tomar la realidad como viene, ¿verdad? Y entonces tratar de aplicar nuestras metodologías como mejor convenga a lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, yo como historiador, pues también me he inclinado a hacer historia del poder, ¿verdad? Estudiar las relaciones de poder. Y para mí, digamos, 3 campos importantes para estudiar el poder, ¿verdad? Históricamente, ha sido la religión, por eso mis 2 tesis, la de licenciatura y la de maestría, tienen que ver con asociaciones religiosas,
en este caso, hermandades y asociaciones de pasión en Guatemala, de la Semana Santa guatemalteca, que es otro de los campos, ¿verdad? La cultura popular, la religiosidad popular y en específico la Semana Santa guatemalteca en los que me he especializado. Ahí tenemos también varios textos en el Instituto de Investigaciones y en el día de ahora, ¿verdad? Estamos preparando un texto colectivo, ya un libro sobre la religiosidad popular en Guatemala, específicamente la Semana Santa. He tenido ahí a un gran maestro, el doctor Fernando Urquizú, uno de los mejores historiadores del arte que hay en la región centroamericana, colega en el Instituto de Investigaciones, que Fernando Urquizú es doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él ahí me decía, mire, Mauricio, yo ahí llegué a aprender de grandes historiadores mexicanos e historiadores del arte, de que no podemos hacer una historia contemplativa o una historia descriptiva en donde solo estemos relatando hechos, no. Tenemos que ser transdisciplinares, o sea, digamos, ya en México nos llevan muchos años de ventaja al respecto de eso. Y entonces les estoy hablando de historiadores e historiadoras, digamos, ya, ¿verdad?, bastante mayores, con un recorrido académico amplio, que consideran de que la integralidad de las ciencias sociales debe venir a partir de esa visión transdisciplinar. Entonces, digamos, ustedes leen la tesis doctoral de Fernando Urquizú, que esa se puede localizar en internet, ¿verdad? Que es sobre el desarrollo artístico, ¿verdad? De la Semana Santa guatemalteca a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Es decir, a partir del desarrollo de las técnicas estéticas, ¿no? En Guatemala, ustedes van a encontrar un discurso que es primordialmente histórico, pero en donde aparecen, digamos, historiados los sujetos, y para esto Fernando Urquizú pues tuvo que recurrir a métodos etnográficos, ¿verdad? De la misma manera, ¿no? Recurrir, por ejemplo, a planteamientos sociológicos y antropológicos que nos brindan categorías que no nos la dan la historia, ¿no? En ese sentido, entonces, con Fernando, pues yo pude aprender mucho de esto, ¿verdad? En un inicio. Y luego con el doctor Edgar Carpio, que fue también, pues, colega en el Instituto de Investigaciones, profesor de nuestra escuela en el área de arqueología, que me mostró los métodos arqueológicos integrados al estudio de la historia, que en realidad, digamos, los arqueólogos son historiadores y antropólogos que se están especializando en reconstruir la historia de los pueblos, de las civilizaciones, de las culturas, a partir de la evidencia material, ¿verdad? En ese sentido, entonces, la formación que uno puede ir teniendo, ¿verdad? Como historiador, a partir de la relación con otras ciencias sociales es sumamente importante. Y entonces luego en la maestría en antropología social, lo que decía al principio, ¿verdad? Tener como compañero a alguien como Jaime, de quien aprendí bastante, ¿no? Del método etnográfico, a ambos como estudiantes, ¿verdad? Y que tuvimos profesores de diversas áreas, pero profesores y profesoras antropólogos y antropólogas que nos permitieron tener una visión mucho más amplia que muchas veces no nos la dan en la escuela, ¿verdad? Porque la escuela, digamos, sigue siendo todavía muy parcelada dentro de esas visiones disciplinares del positivismo lógico. Y en ese sentido, entonces, como el doctor Fernando Urquizú, el doctor Carpio, graduados en México, ¿verdad? Que ya traían otro tipo de visión metodológica de las ciencias sociales o lo que aprendimos en la maestría, entonces yo me doy cuenta de que mis investigaciones, ¿verdad? Deben de tomar en cuenta, para muchos casos, el método etnográfico. O sea, no es que uno vaya a utilizar el método etnográfico siempre, pero la utilidad que ha tenido para mis investigaciones ha sido sumamente importante. Antes de pasar a esto, ¿verdad? Como una segunda parte, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran agregar, que quisieran, pues, decir al respecto, ¿verdad? Antes de adentrarme en cómo he aplicado las técnicas etnográficas
en mis investigaciones. Buenas noches. Buenas noches, Cindy. Me pareció bastante interesante el trabajo interdisciplinario que se presenta y la propuesta que se hace al empezar a, por lo menos, a romper paradigmas dentro de la escuela de historia, que sí se sabe que se trabaja bastante cerrado, bastante fuerte y que ha costado mucho poder romper esa visión que se tiene de las ciencias sociales. Y también en ese hecho podemos darnos cuenta de que también como estudiantes de carreras de ciencias sociales necesitamos de más ciencias que no solamente están basadas en la rama de la ciencia social, sino que también necesitamos por parte como antropólogos de la economía para entender, o sea, realmente cómo es que funciona. Pero también necesitamos del derecho. Una de las carreras que es muy complicada porque el derecho, yo lo puedo observar en compañeros que tengo de derecho, enseña a replicar leyes, únicamente a memorizar y replicar leyes. A ellos les pierden mucho la conciencia crítica de cómo poder aplicar las leyes o cómo incluso poder crear propuestas de leyes distintas a un método solamente de replicar y replicar. Pero que también nosotros como antropólogos necesitamos de esas leyes para saberlo. Necesitamos de ese discurso legalista para poder entender ciertas cosas. Y un ejemplo claro lo podemos ver en la actualidad con el préstamo del BCIE. ¿Qué es lo que está pasando con el préstamo de 120 millones de dólares que está para la universidad? Que fue aprobado, que desde hace 5 años se fue aprobado, pero no se ha ejecutado. Las modificaciones al artículo 5 que se quieren proponer, pero realmente no logramos entender qué haría el cambio de este artículo en el préstamo o qué significaría. Cuando podemos verlo también desde un punto crítico, pero desde las leyes, podemos darnos cuenta de que es firmarle un cheque en blanco al rector y al CSU, en donde simplemente van a hacer lo que quieran, porque no hay ninguna garantía que pueda decir, sí, es que este préstamo va a ir para los centros regionales. Y eso lo podemos dar cuenta con un postulado de la AEO que no visualiza más allá, que solamente está replicando un discurso, pero no está visualizando realmente las consecuencias que esto va a traer a largo plazo. Y que si nos enfocamos a un largo plazo, ellos estarían siendo actores negativos en contra de los centros regionales. Y eso lo podemos ver, o sea, muchos de los centros regionales están viendo a la AEU como una traidora, pero porque no están entendiendo la gravedad de lo que esto puede llegar a suceder. Entonces, solamente con algo que está pasando actualmente podemos darnos cuenta de que es un panorama mucho más amplio de lo que uno cree. ¿Cómo podemos transformar realmente lo que estamos pensando en algo tan simple como un préstamo y que queda en el aire, pero si lo analizamos, y eso es en todos los aspectos que podamos tener como estudiantes de ciencias sociales, o sea, verlo mucho más amplio de lo que puede parecer, ¿no? Claro, sí, así es, Cindy, sí, en ese sentido, por eso necesitamos nosotros, ¿verdad? No solamente ampliar, sino como dice Manuel Wallerstein, abrir las ciencias sociales, ¿verdad? Abrir las ciencias sociales en el sentido de comprender que la realidad es sumamente compleja y que todo lo que suceda en esa realidad nos va a afectar y nos ha afectado, ¿verdad? De una u otra forma. Sí, me parece muy atinado el comentario. Perdón, me parece que Oscar Pineda quería decir algo y luego voy a hacer un comentario ahí respecto a la pregunta de Alessandro Lanfray.
Muchas gracias, maestro Mauricio, por el tiempo. Disculpe, yo tenía esta duda. ¿Cómo puede observar usted la legitimidad de un sujeto social? Digamos, por ejemplo, ¿cómo sé que alguien no es un actor? Digamos, yo vivo cerca de un poblado indígena, pero de lo que a veces me doy cuenta es que la gente no se identifica con una etnia o una cultura y en ciertas formas o partes se disfraza solo para llamar la atención. Y digamos, en un estudio, yo creo que esto puede afectar. Digamos, si yo llego ese día y estoy viendo a ese actor social que no es ese sujeto social que yo quiero ver, pero que está cumpliendo ese papel. Entonces, ¿cómo sé yo diferenciar que un sujeto en realidad es un sujeto legítimo para estudiarlo? Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, para esto existe una serie de debates, ¿verdad? De quién es el sujeto, quién es el actor social, ¿verdad? Lo que sucede es de que más que la legitimidad o decir, bueno, este es un sujeto legítimo, nosotros lo que tenemos que observar en el sujeto, porque voy a partir del término sujeto como una categoría sociológica, ¿sí? Y no solamente como una categoría política o dentro de lo que corresponde a la lucha de clases, ¿verdad? Sino que voy a partir del sujeto como una categoría sociológica en el sentido de que el sujeto, que esta es una visión, ¿verdad? Porque existen diversas visiones, que está dinamizando la historia de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, digamos, el sujeto social para algunas posturas y algunas visiones de las ciencias sociales, pues va a ser únicamente aquel que toma la conciencia, ¿verdad?, de su contexto y que entonces puede encaminarse a transformar ese contexto, ¿verdad? Y que el actor social, digamos, por todo el conjunto de contradicciones que existen, ¿verdad? Siendo una de las principales la enajenación o la alienación, ¿verdad? El actor social no logra tomar conciencia, ¿verdad? Y solamente está en un proceso de reproducción de la dinámica social. Sin embargo, ¿verdad? También hay otros posicionamientos en las ciencias sociales, otras perspectivas que dicen, bueno, vamos a hablar del sujeto como ese dinamizador de la historia, independientemente, digamos, a qué grupo pertenezca, ¿no? Y qué es lo que esté reproduciendo, sino que es para situarlo, ¿verdad? Como dice Denis Jodelet, ¿sí? Es para situar a esa persona, a ese individuo, ¿verdad? De manera dinámica, independientemente de cuál es su rol, ¿verdad? Que es otro concepto sociológico, ¿verdad? Los roles, ¿verdad? Que se juegan, digamos, y que se establecen dentro de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, más que ver si un sujeto es legítimo o no, porque digamos esto podría llevarnos a algún tipo de esencialismo que puede ser riesgoso, ¿verdad? Eh, Más es ver si para el caso de una investigación o de un estudio, digamos, este sujeto es el sujeto adecuado, ¿verdad? Para poder entrar, digamos, en un proceso de entrevistas, en un proceso de aproximaciones, de diálogos, ¿verdad? Que me puedan llevar o que me puedan conducir a lo que yo necesito estudiar, a lo que necesito saber, a lo que necesito conocer, ¿verdad? Pero todas las personas, ¿verdad? Todas y todos los sujetos estamos constituidos a partir de contradicciones, todititos, ¿verdad? O sea, digamos, si nosotros vamos a tratar de buscar determinados tipos de pureza en un sujeto, ¿verdad? Yo creo que lo más importante sería más ver por qué existen contradicciones, ¿verdad? O cuáles han sido esas situaciones a las que los sujetos nos tenemos que enfrentar siempre. Por ejemplo, estas personas, digamos, que han cambiado, han transformado sus formas culturales o ya no tienen una conciencia de pertenencia étnica o una conciencia de clase, por ejemplo, ¿verdad? A pesar de tener, digamos, la ascendencia étnica particular o a pesar, digamos, de ser de la clase trabajadora, pero no tienen conciencia de clase, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que ha operado del sistema en ese sujeto
para que eso haya sucedido, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Jaime, que es uno de los expertos en este tema, ¿verdad? En ver esas diferencias entre sujeto y actor, pues les habrá explicado ya, ¿verdad? Cómo es de que desde esas visiones, o si no, pues ya lo harán en el curso, ¿no? Y que están ustedes con el maestro adecuado para aprender esto, como por ejemplo, digamos, esta es una de las tantas visiones en ciencias sociales para definir, bueno, en este caso, no lo vamos a tener como sujeto porque no ha tomado esa conciencia en el proceso histórico en el que se encuentra, ni está tampoco, digamos, en ese proceso de dinamización para las transformaciones o las rupturas, ¿verdad? Pero hay otras perspectivas que nos dicen de que todos vamos a ser sujetos en el sentido sociológico de que todos estamos en la dinámica histórica, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantear esta cuestión, más que decir si es un sujeto legítimo o no, porque la legitimidad creo que va en función de poder darle un sentido, digamos, ya sea al poder o a una contrahegemonía, ¿verdad? ¿Qué estamos legitimando? Más que decir un sujeto legítimo, sería para la metodología o las metodologías, digamos, que yo estoy planteando, ¿verdad? Como investigador, es ver si es el sujeto adecuado para poder acceder, digamos, a un conocimiento que necesito del tema o del fenómeno estudiado, ¿verdad? Y en el caso de, pregunta por uno de los compañeros, el caso de la etnohistoria. Bueno, dependiendo desde las metodologías y del posicionamiento epistémico, teórico y político, ideológico también, desde donde estamos haciendo etnohistoria, ¿verdad? Porque puede ser una etnohistoria positivista también, en donde nosotros, digamos, desde los planteamientos, si somos antropólogos positivistas, pues nosotros le vamos a denominar etnohistoria simplemente, ¿verdad? Esa rama de la antropología que va a estudiar la historia de determinados grupos étnicos o de determinados grupos culturales, ¿verdad? A través de manifestaciones que están más dentro del campo del culturalismo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, digamos, de lo que se define como diferencias étnicas, ¿verdad? ¿Sí? Y si somos historiadores positivistas, pues nos vamos a enfocar en el mismo, solo que le damos prioridad al discurso histórico, digamos, ¿no? Que nosotros vamos a plantear para poder ir haciendo como una especie de historia lineal o historia progresiva de esos grupos étnicos, pero que desde esa concepción de lo étnico diferenciado, los vamos a seguir diferenciando nosotros, ¿verdad? Pero sí existe una etnohistoria crítica, por ejemplo. Jaime también ha sido un precursor de eso en la Escuela de Historia, el doctor Rafael Castillo Taracena también lo ha hecho, ¿verdad? El doctor Edgar Esquit, por ejemplo, historiador, ¿verdad? Egresado de nuestra escuela, investigador del Instituto de Estudios Interétnicos, también lo ha hecho, ¿no? Es decir, una etnohistoria responsable de ese sujeto vivo en sus procesos culturales de reconocimiento étnico, ¿verdad? Tanto interno como desde afuera, en procesos, digamos, relaciones de poder que van construyendo desde la división social del trabajo, digamos, ¿no? Desde las condiciones de explotación, esas diferenciaciones o esas violencias sobre determinados grupos étnicos, ¿verdad? Y cómo existen mecanismos de resistencia, mecanismos de lucha, ¿verdad? Desde esa conciencia étnica, desde esa historia étnica, ¿verdad? Que se está viendo, no de manera para diferenciar, ni mucho menos para racializar, sino entender la diversidad que es, digamos, inherente a relaciones sociales, ¿verdad? En países como Guatemala, en donde nos han enseñado que solo existe una cultura, ¿verdad? La cultura guatemalteca, por ejemplo, a donde pertenecemos todos con nuestras diferencias, pero diferencias culturalizadas, ¿verdad? Folclorizadas, ¿no? Sino que digamos una etnohistoria que pueda plantear desde lo crítico a un sujeto vivo, lo reposiciona, ¿verdad? Dentro de esta lucha de clases y dentro de esta lucha del mundo, ¿verdad? Desde la defensa de su historia, desde la defensa de su patrimonio, ¿verdad? Que digamos mucho de esto ha sustentado
las propuestas del Estado plurinacional, digamos, de CODECA, ¿verdad?, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, o también, digamos, de otros grupos, ¿no? Inclusive, digamos, en esa, digamos, ese planteamiento debería romper el discurso hegemónico de que los indígenas solo son producto del pasado, ¿verdad? Y que lo que hay ahora son guatemaltecos dentro de un ámbito de multiculturalidad, ¿verdad? Pero al final todos somos guatemaltecos y que entonces no podemos hablar de las diferentes naciones, de las diferentes nacionalidades, de las diferentes culturas, ¿verdad?, que plantean otras visiones del mundo, ¿verdad?, dentro de este territorio que llamamos Guatemala, sino que solo se hace la diferenciación del plan culturalista de la multiculturalidad, ¿verdad?, que al final desde el neoliberalismo lo que ha hecho es fragmentar de manera utilitaria para que no exista, digamos, un proyecto de unidad, pero cuando existen esos proyectos de unidad, digamos, entonces te vuelve a fragmentar, ¿verdad?, desde el mismo culturalismo. Entonces, ese tipo de etnohistoria no es a la que nosotros, digamos, consideramos como una etnohistoria transdisciplinar, ¿no? Entonces, la etnohistoria en sí misma no es transdisciplinar o recurre, digamos, a la totalidad de las ciencias sociales y de la realidad de manera crítica cuando se establece metodológicamente desde ahí, ¿verdad? Y políticamente también desde ahí. Pero, digamos, la etnohistoria por sí misma no es transdisciplinar, sino que lo que está haciendo, digamos, es la aplicación de la historia para poder entender, digamos, ciertos elementos de una cultura más desde el elemento étnico diferenciado, ¿verdad? ¿Sí? Que eso corresponde más al campo positivista, ¿verdad? Pero en ese sentido es importante que entonces nosotros vayamos planteando para todas las especialidades de las ciencias sociales, pues nuestro posicionamiento como tal, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a plantear? Y por eso, digamos, en mi caso, ya adentrándome en las investigaciones que he trabajado, ¿verdad? Para mí sí ha sido sumamente importante la aplicación del método etnográfico, ¿sí? Como también debe ser muy importante para ustedes como futuros y futuras antropólogas, como futuros y futuras arqueólogas, ¿verdad? Sí es sumamente importante que también sepan hacer un uso de la historia, no solo como esa parte de trabajos antecedentes históricos o contextos históricos, que es cuando se separa, ¿verdad? Miren incluso en la forma en que nos han enseñado a hacer trabajos de investigación. ¿Cuáles son sus antecedentes? Va, ya puso sus antecedentes, ahora hable del presente, como que estuviera desconectado, ¿verdad? Que es lo que les decía en el caso de la etnohistoria, ¿no? Esa etnohistoria positivista que nos dice, ah, sí, es indígena, esplendoroso, ¿verdad? De los grandes monumentos, ¿no? Que estaba ahí en Tikal, que estaba, por ejemplo, en Yaxchá, que estaba en Chichén Itzá, ¿verdad? Pero el actual no, el actual es un terco ahí que no se quiere integrar, ¿verdad? Dice el poder al desarrollo, ¿verdad? Es habla de defender los árboles, de que el buen vivir y ese tipo de no, hombres, aquí lo que necesitamos es el empuje del desarrollo, ¿verdad? Dice el poder. Entonces, ese, no lo digo yo, sino que es desde los términos del racismo, es ese indio que incomoda, ¿verdad? Al poder. Y entonces lo tratan de desconectar con ese pasado, ¿verdad? Y entonces solo es el arqueólogo, solo es la arqueóloga, ¿verdad? No indígena desde Occidente, el que puede decir, ah, el gran incensario, ¿verdad? La gran pirámide, la preciosa vasija, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es de que ese sistema, digamos, de poder que lo ha despojado de eso, para que sea el poder el que hable de eso que ha despojado, porque es un tesoro cultural ahora para ese poder, es un botín, ¿verdad? Y entonces, este indígena que ha sido despojado, digamos, de su cultura, que ha sido despojado de su patrimonio, entonces ha sido empujado para trabajar en la finca, ha sido empujado, digamos, para estar en la esquina de un semáforo, ¿verdad? Digamos, pidiendo dinero, vestido de payasita, ¿verdad? Está, por ejemplo, digamos, migrando, ¿no?
atravesando las fronteras, está tratando de ver cómo consigue fertilizantes, ¿verdad? Para tener ahí una cuestión de trabajo agrícola de mera subsistencia, ¿verdad? Y está totalmente despojado de su historia, está enajenado de su historia. Entonces, cuando las comunidades, digamos, recuperan eso, entonces son nocivas, ¿verdad? Porque para eso hay un museo que tiene que hablar de esto, porque para eso, digamos, ya existe todo un sistema que va a hablar de los indígenas, ¿verdad? Se creó el Instituto Indigenista para que el no indígena hable de los indígenas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un serio problema, porque entonces ese sujeto vivo no es construido desde ese indígena permitido por el poder, ¿verdad? Y entonces, digamos, ¿qué papel va a jugar la etnohistoria desde ahí? La etnohistoria debería de jugar, por eso mencioné a Edgar Skid, mencioné, digamos, a Rafael Castillo, Jaime Chicas, que también, ¿verdad?, es un experto en esto. O sea, digamos, la etnohistoria juega un papel importantísimo para desde un planteamiento crítico, un planteamiento transdisciplinar, que siempre va a colocar al sujeto como prioridad, que siempre va a colocar, digamos, al sujeto ahí como prioridad, porque priorizamos la totalidad de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, definitivamente va a tratar de entender ese proceso histórico del grupo étnico, pero desde el sujeto vivo, no sé si me entienden. No lo va a entender desde ese pasado, que al final va a ser un pasado que el mismo positivismo desconectó, ¿verdad? Es decir, digamos, no lo va a entender como una cuestión progresiva lineal que dice, ahora, digamos, el indígena es esto y paramos totalmente, sino que lo integra en un proceso, ¿verdad? Por eso, la etnohistoria va a ser transdisciplinar si nosotros le damos ese cariz de transdisciplinariedad. De lo contrario, no, solo porque se llame etnohistoria, digamos, no va a ser transdisciplinar en sí, ¿verdad? Entonces, volviendo, digamos, a esta cuestión de mis trabajos de investigación, el método etnográfico ha sido fundamental para mí. ¿Por qué? Porque para entender cómo se ha construido el poder desde la religión, yo necesito entender cómo se construyó ese sujeto y cómo ese sujeto hoy está dinamizando, por ejemplo, digamos, las procesiones de Semana Santa, los rituales, ¿verdad?, en donde están legitimando a un funcionario de Estado que va cargando una procesión, como por ejemplo, digamos, desde la religiosidad popular, como por ejemplo, digamos, los desfiles de la independencia, ¿verdad?, los desfiles cívico-militares de las fiestas patrias, que es otro campo de especialidad que tengo, es mi tesis doctoral, ¿verdad? Cómo se crea lo que yo he llamado como un sujeto denominado el soldado civil, ¿verdad? Que es un representante de ese militarismo que sin necesidad de pertenecer a la institución armada lo está legitimando, ¿verdad? Ahí sí se puede utilizar ese término de un sujeto que legitima, pero está legitimando al poder, ¿verdad? O sea, estamos legitimando algo, ¿no? Y en ese sentido, entonces yo le he llamado el soldado civil. Bueno, pero entonces yo tengo que entender cómo se construyó. Entonces, mientras estoy haciendo el análisis histórico de cómo se llegaron a construir estos sujetos que se llaman cucuruchos, que salen año con año a cargar una procesión, ¿verdad? Estos sujetos, digamos, que van a legitimar que haya un expresidente militar de la República cargando, digamos, a la escultura de un Cristo yacente, ¿verdad? O, por ejemplo, cómo se construye racismo, digamos, en la religiosidad popular o patriarcal, ¿verdad? O que, digamos, han sido estas formas de festejar a la patria, ¿no? A través de lo militar. Mientras estoy historiando todo eso a partir de fotografías, a partir de documentos, a partir de textos, paralelamente estoy al mismo tiempo con ese sujeto vivo, ¿verdad? Con ese sujeto que hoy es producto en el presente de presentes anteriores, ¿verdad? Que es producto de ese proceso histórico. No sé si me captan la idea, ¿verdad? Que es producto hoy por hoy de lo que mis ojos están viendo, como dice Walter Benjamin, y que me estalla como un luzazo, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes puedan leer las tesis de filosofía de la historia, ¿verdad?, de Walter Benjamin, para poder entender
cómo la historia se tiene que ver desde el presente. Entonces, al mismo tiempo que yo estoy con mis fuentes, estoy entrevistando, ¿verdad? Estoy, por ejemplo, haciendo una entrevista, estoy teniendo una conversación, ¿verdad?, que es estructurada, ¿no?, desde lo que me dice el método etnográfico, que puede ser una conversación. Estoy haciendo una entrevista, digamos, estructurada, una entrevista dirigida, ¿verdad?, con preguntas que ya están establecidas, ¿no?, de, por ejemplo, qué siente la persona, ¿verdad?, cuando está desfilando, cómo considera, digamos, la persona al ser patriota, ¿verdad? ¿Qué dice esta persona sobre qué es la patria, por ejemplo, ¿no? O al cucurucho, digamos, de qué es lo que se despierta, digamos, en él o en ella, si es una cargadora, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, está compartiendo un espacio dentro de un cortejo procesional con alguien que no es de su misma clase social, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, todo este tipo de preguntas, ¿verdad?, que van dirigidas para entender cómo se ha construido ese sujeto, ¿sí? Y también un elemento importante, ¿verdad?, ¿dónde estoy observando la realidad? ¿Cómo la estoy observando? ¿Cómo me estoy integrando a ella, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, yo logro establecer procesos de observación, que puede ser una observación directa, que lo estoy viendo desde afuera, ¿verdad?, como un público que está viendo un desfile, como parte del público que está viendo una procesión, ¿verdad? O si incluso llego a tener observación participante, ¿verdad? Es decir, que me integro directamente, ¿verdad?, profundamente, ¿no?, en todo el desarrollo, ¿verdad?, de la actividad o del fenómeno que estoy analizando, ¿verdad? En ese sentido, entonces, para mí, por ejemplo, la observación directa y la observación participante han sido fundamentales, han sido elementales, porque eso me permite llegar a tener un contacto con todos mis sentidos, ¿verdad? Con la vista, con el tacto, ¿verdad?, con el olfato, con el gusto, con el oído, ¿verdad?, para poder entender cómo esos sujetos a los que estoy estudiando, ¿verdad?, están comprendiendo eso. Por supuesto que yo no me puedo meter en las mentalidades, pero sí puedo llegar a conocer parte esencial de sus mentalidades. Y para eso, a mí me sirve la conversación, me sirve la entrevista, ¿verdad? Me sirve mi cuaderno de campo, me sirve mi grabadora, ¿sí? Ahora con todas las facilidades que tenemos, ¿verdad?, en los teléfonos inteligentes, para poder grabar una conversación, para poder hacer un video, ¿verdad? Ahora pues ya no hay excusa para nosotros decir, es que no tengo material a mano para filmar. Por supuesto que con un teléfono incluso sencillo lo podemos hacer. Es decir, cómo me estoy acercando a ese sujeto vivo, a ese sujeto del presente, porque para mí la historia se hace desde el presente, al mismo tiempo que estoy recurriendo a las fuentes históricas, ¿verdad? Al mismo tiempo que estoy recurriendo a la fuente primaria, a la fuente secundaria, ¿verdad? A todas esas fuentes que me están diciendo, esto se originó aquí, esto se originó de esta forma, ¿verdad? O sea, las fiestas, digamos, que podemos denominar patrias, no han sido como son ahora siempre, ¿verdad? Yo, digamos, quería descubrir en qué momento se le da a los ejércitos ese espacio primordial, ese espacio privilegiado, ¿verdad? Ese espacio más alto del podio para la escenificación del patriotismo, ¿verdad? Y entonces en el caso de Guatemala, descubro que esto es a partir de la reforma liberal de 1871, con las celebraciones patrias en donde ya digamos, el gobierno, al haber fundado la Politécnica 2 años después del triunfo de la reforma liberal, pues entonces les va a otorgar a los cadetes primero de la Escuela Politécnica y posteriormente a los soldados de línea, ¿verdad? Es decir, a los soldados y oficiales de cuartel, que no son de academia, ¿verdad?, sino que son simple y sencillamente de cuarteles, el espacio para que ellos representen el ser patriota. Muy bien, entonces desde ahí, ¿verdad?, desde el último tercio del siglo XIX, viene un proceso histórico en donde se empieza a instalar que el patriota máximo, que el patriota de más valor, es ese soldado, es el oficial,
Entonces, toda esa simbología se le va a trasladar a los niños y jóvenes, a las niñas y a las jóvenes de las escuelas, de los colegios, de los institutos, para que representen, ¿verdad? Desde ese militarismo el ser patriota. Y entonces, digamos, por eso en las escuelas, en los colegios, en los institutos, ¿verdad? Surgieron esas prácticas desde el militarismo, ¿verdad? Decir saludo 1, saludo 2, ¿verdad? Posición de firmes, patrulleros, ¿verdad? Los desfiles con las denominadas bandas de guerra, utilizar uniformes de tipo militar sin ser militares, el desfilar incluso con fusiles, ¿verdad? Y digamos, todo este tipo de simbología, pero a mí me interesa historiarla, ¿verdad? Ver cómo se origina y ver cómo se va construyendo y desarrollando, pero también llegar a ese sujeto del presente. Y entonces, digamos, entrevistar a personas que desfilaban en la década de los años 60, 70, 80, 90, ¿verdad? En este contexto del militarismo contrainsurgente, ¿no? Que no es lo mismo que el militarismo de la década revolucionaria, ¿verdad? Un militarismo en la década revolucionaria que fue democrático, un militarismo en la década revolucionaria que estaba fundado en otro tipo de proyecto país, ¿verdad? Por eso, digamos, los gobiernos revolucionarios le quitan los fusiles a los colegios para que desfilen a los institutos, pero ya en el contexto contrarrevolucionario, contrainsurgente, anticomunista, les devuelven los fusiles a los colegios, ¿verdad? Porque tienen que seguir representando ese sentido del militarismo como máximo exponente del patriotismo. Pero ¿cómo entiendo eso yo si no voy al sujeto vivo? Me quedaría solo en un discurso histórico, historicista, perdón, descriptivo, ¿verdad? Los colegios en la época tal desfilaban con esto, y los colegios en la época tal desfilaban con lo otro, y las escuelas tenían este tipo de desfiles, y en los institutos, ¿verdad?, se hacían estos actos cívicos. Ah, muy bien, está bien describir, pero surge una pregunta, ¿verdad? Como decía Sócrates, ¿y por qué? Bueno, ese por qué parece muy simple, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, no es suficiente, digamos, quedarnos solo con ¿por qué? Ah, porque eso lo hizo Estrada Cabrera, porque eso lo hizo Ubico, porque eso lo hizo Arévalo. Sí, pero ese por qué también se va a resolver desde el presente. Y entonces, digamos, ¿por qué habían alumnos que respondían positivo o negativamente a esto, verdad? Entonces tengo que ir con esos sujetos. Tengo que ir con esos sujetos que hoy me están diciendo algo, ¿verdad?, respecto a estos desfiles, que hoy me están diciendo algo respecto a su historia, ¿verdad? Y si esos sujetos ya no estuviesen, pues entonces yo los puedo interrogar a partir de las fuentes, ¿verdad? Porque podemos estar nosotros el método etnográfico también a partir de esos sujetos que ya no están. ¿Cómo lo voy a hacer de esta manera? Recuérdense que la etnografía, ¿verdad? Uno de sus principales fundamentos es que se in situ, ¿verdad? Se está haciendo en el lugar, se está haciendo en el contexto. Y entonces, bueno, yo puedo comparar esos discursos del sujeto actual, ¿verdad? Que puede legitimar o puede criticar, ¿verdad? Y rechazar esos desfiles cívico-militares con ese sujeto que en este momento, en la década de los años 30 o en la década de los años 50 o 60, aunque yo ya no lo pueda entrevistar, pero lo está legitimando. Muy bien, entonces, ¿cómo compruebo esa legitimación? Puedo establecer redes, ¿verdad?, para acercarnos, digamos, a estos sujetos y poder establecer con las fuentes y de manera comparativa de entrevistas, ¿verdad?, cómo era, si este sujeto legitimaba o no, ¿verdad? Por lo tanto, el método etnográfico siempre me va a poder llevar in situ desde el presente, ¿sí? Y siempre me va a poder situar a través de la fuente también cómo era ese contexto, ¿verdad? El ver los videos de los desfiles, el ver los videos de las procesiones, ¿verdad? Tratar de estudiar al sujeto. Los antropólogos, las antropólogas somos como los cirujanos de las ciencias sociales. Nosotros vamos, digamos, a esos hilos, ¿verdad?,
a esas venitas por donde está ocurriendo la historia, ¿verdad? Eso hacemos nosotros como antropólogos y antropólogas, ¿verdad? Nosotros vamos a ese recorrido de la historia, ¿verdad? Vamos a llegar hasta lo más profundo para establecer ese código genético histórico, ¿verdad? Ese código genético de las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un historiador contemplativo, positivista o meramente descriptivista, yo me quedo viendo un video de una procesión de la década de los años 50 y digo, ah, sí, Jesús de Candelaria va vestido de esta manera, los cucuruchos utilizaban túnicas de esta forma, ¿verdad? Las bandas ejecutaban tales marchas fúnebres, sí, pero ¿cómo interrogo yo más allá? ¿Cómo aplico método etnográfico ahí? Bueno, hago la comparación in situ actualmente con un proceso de observación directa, un proceso de observación participante, entrevistas, y lo comparo con estas fuentes. Obviamente esos sujetos que están ahí yo ya no los puedo entrevistar. Puede hacer que haga redes, como les decía hace unos momentos, que me puedan llevar a alguno de estos sujetos, ¿verdad? Porque puedo conectarme con el nieto, con la bisnieta, ¿verdad? Con el hijo, con la hija, posiblemente. Pero también la interrogación la puedo hacer a través de la observación de la fuente, ¿verdad? ¿Qué quiso decir aquí? Si la fuente es una fuente escrita, o cómo se está comportando este sujeto, si la fuente es una fuente audiovisual, ¿verdad? Como una fotografía, como un video, ¿no? Es decir, el método etnográfico para mis investigaciones ha sido esencial y siempre se puede aplicar, siempre se puede aplicar. Y yo soy un historiador que defiende la transdisciplinariedad en las ciencias sociales, priorizando lo que debo priorizar en su caso, ¿no? Es decir, si lo que debo priorizar es el método histórico, ¿verdad? Pues eso voy a priorizar, pero haciendo un uso adecuado, transdisciplinar de el método etnográfico, de los métodos antropológicos, de las categorías sociológicas, de las categorías de la psicología, cuando ha sido de esta forma. Miren, hay un texto, ¿verdad? Muy importante de Gilles Deleuze, que es la relación que existe entre la esquizofrenia y el capitalismo, y que se llama así, ¿verdad? Capitalismo y esquizofrenia. O sea, antes se pensaba, ¿verdad?, que las enfermedades mentales eran enfermedades que estaban ahí en determinado tipo de individuos, ¿no? Que correspondían a muchas otras cuestiones, menos al entorno social o al contexto social. Pero digamos, a partir de estudios transdisciplinares o de la totalidad de la realidad, se va estableciendo que todas las enfermedades, no solamente las mentales, todas tienen relación con el contexto social, ¿verdad? Unas más que otras, ¿sí? Entonces, en Capitalismo y Esquizofrenia, Gilles Deleuze, ¿verdad? Lo que nos demuestra es cómo hay una esquizofrenia que se potencializa en un sistema como el capitalista que nos enajena de todo, ¿verdad? Vean ustedes ahorita todas las consecuencias psicológicas, emocionales, mentales, ¿no? Que está teniendo por la pandemia, la incertidumbre, el miedo, la muerte, ¿verdad? El dolor, todo esto que estamos viviendo en un contexto de pandemia, ¿no? Acelerado dentro de estas contradicciones del capitalismo actual, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que posicionar al sujeto. Y definitivamente no podemos nosotros hacer una descripción histórica de la pandemia que se quede en el discurso historicista, ¿verdad? Como ha sucedido con muchos discursos de lo que ocurrió, por ejemplo, en epidemias como la del cólera, ¿verdad? Que cuentan, sí, quiénes, ¿verdad? Hacían tal cosa, cuánta gente murió, cuáles fueron las poblaciones más afectadas, qué tipo de medicamentos se utilizaban, etcétera. Pero, ¿qué podemos aprender de esto en el presente? Entonces, esa acción del presente, ver el propio histórico de cómo nuestros estados, nuestras sociedades, nuestras culturas han respondido siempre a, a procesos de relaciones de poder, ¿verdad? Y a partir de eso, pues poder entender de mejor manera lo que está pasando hoy, como la pandemia del COVID, ¿verdad? Perdón, no me había dado cuenta, ya llegamos aquí al final, pues bueno, aquí está el espacio para las preguntas, yo les agradezco y espero que no haya sido pues muy confuso, ¿verdad? Lo que
hablamos el día de hoy, así que pues la palabra es de ustedes y ahí mediada por Jaime por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y estoy aquí a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Para nada, como siempre, miramos muy ilustradora la charla y creo yo que nos abre la posibilidad de pensar la etnografía más allá de esa aplicación tradicional que aquí con los compañeros y compañeras hemos ido leyendo también, por ejemplo, desde las bases mismas de Malinowski, cómo se entendía la etnografía clásica en aquel momento, y hemos ido pues tratando de avanzar en entender la etnografía como un método que también se ha transformado, ¿verdad? Es decir, no es un método escrito de piedra y hoy vos nos das un panorama de cómo la historia también es un campo de construcción de conocimiento que aprecia y valora mucho, digamos, las herramientas y las técnicas de la etnografía, porque le permite con otras herramientas que tal vez la historia y otras ciencias sociales desde su perspectiva clásica no permitían, ¿verdad? Yo creo que esa es la gran riqueza del día de hoy, te agradezco mucho, mira, para mí es un placer siempre que vos puedas compartir con nosotros esas experiencias, y pues tomando en cuenta que es el tiempo, pero como aprovechando las bondades del espacio virtual, ¿verdad? Que nos permite tal vez tomar algunos 5 o 10 minutitos más si alguien quisiera interactuar con Mauricio, este es el momento, ¿verdad? Muchas gracias, Mauricio, y quedamos ahí en darle la palabra a los compañeros para ver si alguien tiene alguna duda, comentario. Por favor, adelante. Gracias, Jaime. Bien, no hay alguna consulta, compañeros, Buenas noches, licenciado. Sí, yo solo para poder lograr entender si la propuesta de una nueva etnohistoria, o si se puede ver así, o otra distinta metodología, es realmente el poder estudiar a todos los actores sociales dentro de la historia, aunque tengan una participación directa o indirecta, y así poder construir otra historia crítica, digamos, o sea, no volver a replicar lo mismo, sino una historia con más contextualizada y más variable al analizar todos los factores que pudieron haber influido dentro de ese proceso histórico. Sí, sí, claro, sí, lo único es de que no hay que confundir, digamos, de que la etnohistoria es la única que va a utilizar el método etnográfico, porque tiene estos dos prefijos, ¿verdad? Sino que es todo el estudio de la antropología, ¿verdad? El que va a utilizar, pues, de diversas maneras, el método etnográfico como método central de la antropología, ¿verdad? No solo la etnohistoria. Y creo que su pregunta o su comentario se refiere más a la historia en sí, ¿verdad? Y sí, es, digamos, de ver todas las perspectivas que en el contexto pues van a incidir en ya sea el sujeto o el actor, como ustedes lo quieran tomar desde las diversas posiciones, ¿no? Yo pues le denomino actor la categoría social de la dinámica histórica, pero pues también se puede pensar solo, bueno, es sujeto en el momento, digamos, de que se integra a esa conciencia de transformación de la realidad y que conoce, digamos, su realidad y está dispuesto, digamos, a transformarla, ya sea una de las dos, pero ver ese contexto y entonces a partir de analizar el contexto, yo voy a interrogar a la realidad, pero ¿cómo puedo interrogar a la realidad? Pues a partir de las fuentes y a partir del sujeto vivo. Yo creo que eso es lo más importante, el sujeto vivo, ¿verdad? O sea, si yo voy a hablar del proceso de independencia, ¿qué significa la independencia para la gente? Ayer yo participaba en un foro
con un colega también, Percy Aguilar, de Quetzaltenango, y es organizado por la Prensa de Occidente. Y entonces, pues nos hacían esa pregunta, ¿no? ¿Qué es para el ciudadano común, ¿verdad? La independencia y los 200 años, ¿verdad? Bueno, pues esto es un reto que tenemos nosotros desde las ciencias sociales para interrogar a la realidad a través de ese sujeto vivo. ¿Qué se entiende por los 200 años, verdad? ¿Qué se entiende de un 15 de septiembre? ¿Sí? ¿Qué se entiende como nación? ¿Qué se entiende como Estado-nación, verdad? Pero fíjense que la realidad nos habla, aunque la persona pueda decir, mire, yo ni sé cuándo es la independencia de Guatemala, pero esa acción, ese discurso ya nos dice algo, ¿verdad? Quiere decir de que la patria, como ha sido concebida desde el poder, o la nación, siguen siendo excluyentes, ¿verdad? Porque no ha hecho nada porque esta persona se siente incluida, entonces pues no le importa. O digamos la persona que está cruzando las fronteras, ¿no? Como migrante, esta persona está siendo excluida, está siendo expulsada de la nación, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a interesar la patria? Sus vínculos con la patria son otros. Es su familia, es la comida, ¿verdad? Y posiblemente estando en el extranjero, pues la bandera de Guatemala le represente algo por la búsqueda de pertenencia y de identidades, pero el sentido, el espíritu de la patria construida desde el poder no le va a representar nada, al contrario, ¿verdad? Esa persona fue expulsada y al final de cuentas, entonces ahí nosotros vamos problematizando qué es lo que hace que la gente se sienta identificada o no, digamos, con ese proyecto de nación. Y al final entonces es problematizar, ¿verdad? Pero eso solo lo podemos hacer acercándonos a ese sujeto vivo. Entonces la clave, Cindy, creo que está en acercarse al sujeto vivo, ¿verdad? Para poder hacer un planteamiento, pues, digamos que totalizador de las ciencias sociales, ¿verdad? Y crítico, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pero sabiéndolo cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, digamos, eh, sabiendo cómo vamos a aplicar nuestros métodos, y por eso, digamos, la aplicación del método etnográfico tiene que ser con toda la cientificidad del caso, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Mauricio. Te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo y un aplauso Muchas virtual gracias, por muy tu tiempo, amable. por compartirnos toda tu experiencia. Mira, te agradezco mucho de nuevo. Ya has estado con nosotros en varias ocasiones y siempre enriqueciendo mucho la clase. Muchas gracias, mi hermano. ¿Viste? Gracias por todo. Muchísimas gracias, Jaime. Pues también un agradecimiento especial para ustedes, persona, Jaime. Yo siempre lo he dicho, vos sos uno de los grandes expertos de la etnografía en Guatemala, ¿verdad? Así que, pues, qué mejor que las y los estudiantes estén, pues, en este curso con tu persona. Y muchas gracias también a vos, compañeras y compañeros. Un abrazo a nuestra amiga y compañera Franco. Un abrazo, Indira. Y también gracias, Cindy, por su participación, a Oscar, a Alessandro, muchísimas gracias y a todas y todos ustedes, ¿verdad? Gracias por todo. Que pasen muy buena noche. Gracias, Mauricio. Feliz noche para todos y todas. Cuídense, muchas gracias. Espero que realmente sí podamos seguir construyendo desde distintas perspectivas lo que se llama unas ciencias sociales más críticas, ¿verdad? Gracias por su apoyo y por todo su conocimiento. Muchas gracias, Cindy, a usted también y por supuesto que así vamos a tratar de hacerlo. Personas como usted también lo hacen a través de su compromiso político, artístico y académico. Así que muchas gracias. Pasen buena noche.